Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Estamos transitando acá el módulo introductorio. Ya vimos la clase anterior, que era la relación, el texto de Oscar Oslak, la relación Estado, sociedad y política, le agregamos nosotros, pero bueno, esa configuración. Y ahora vamos a meternos de a poco en la problemática de las ciencias sociales, la determinación social del conocimiento. Estos son los textos que van a tener en este módulo, son textos de un autor que se llama Paoli Bolio, y son básicamente tres capítulos, digamos, las ciencias sociales, el problema de la objetividad en las ciencias sociales y la determinación social del conocimiento. Yo les he preparado algunos materiales que complementan la lectura de esos capítulos que son, por cierto, muy cortos y muy entendibles. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de esto? El sentido es básicamente que nos vamos a ir introduciendo en la unidad 1 sobre una ciencia social, que es la ciencia política, que es la que ustedes han elegido como carrera. También, bueno, hay que recordar que están los compañeros de la tecnicatura, pero bueno, las políticas públicas, que son un fundamento de la disciplina también de la ciencia política, es muy importante para que lo tengan en cuenta, así que es fundamental que esto lo vean. Y entonces, antes que nada, digamos, antes de entrar en el recorrido de la disciplina, la ciencia política, tenemos que tener claro que es una ciencia y tenemos que tener claro las particularidades de las ciencias sociales, en esa distinción que siempre se hace entre las ciencias sociales y las ciencias duras, o las ciencias blandas y las ciencias duras, así que vamos a ir teniendo en cuenta esas cosas. Por otra parte, en este módulo introductorio también tienen un último texto que se denomina Sujetos arraigados en la tierra y en los cuerpos, de una autora antropóloga española, Yayo Herrero, y que complementa también todo esto, porque en realidad está muy relacionado con el paradigma actual, el paradigma occidental, y su relación con la construcción del conocimiento científico y los impactos que ese conocimiento científico tiene sobre los cuerpos, fundamentalmente sobre las mujeres y sobre la naturaleza. Así que bueno, dicho esta introducción, nos vamos a meter de lleno ya en estos capítulos, digamos, que tienen que ver con el problema de las ciencias sociales y la objetividad y la determinación social del conocimiento. Bueno, como les decía, es sumamente importante acá partir de la idea de que estamos encaminándonos al estudio de una ciencia. ¿Y qué entendemos por ciencia entonces? Ciencia es una actividad humana, y es una actividad humana que tiene un propósito, y ese propósito es generar los conocimientos que tienen sentido, conocimientos que son válidos y son pertinentes para resolver algún inconveniente, algún problema, o la búsqueda de soluciones a los problemas. ¿Sobre qué? Sobre un objeto de estudio que puede ser natural o social. Si podemos hablar de la biología, un objeto de estudio natural, o podemos hablar de procesos históricos sociales. Es decir, hay un objeto de estudio en la disciplina, en la ciencia, y para ello se utilizan teorías, hipótesis, categorías, conceptos, métodos y técnicas de investigación. De eso estamos hablando en general cuando hablamos de una ciencia. Pero, ¿qué tenemos que entender? Digamos que la ciencia no es algo artificial, sino que es una actividad humana que está sujeta a muchos cambios y al impacto de un contexto en el cual se da. Y ese contexto la determina. ¿Qué determina básicamente el contexto? Lo que uno puede investigar o lo que va a investigar puede facilitar, digamos, el estudio de algo o impedir el estudio de otra cosa. Y como toda actividad humana, esa actividad es social y está llevada adelante por algunos sujetos determinados que son los actores determinantes de esta actividad humana y social, que son los científicos. Toda actividad científica es explícita, sistemática y controlada. ¿Qué significa? Digamos que hay reglas claras, que hay protocolos, que cada elemento de prueba se vincula con otro elemento y que existe, por lo tanto, también un control por parte de la comunidad científica. Todas las ciencias tienen un lenguaje propio, una terminología propia. Digamos, si hay alguno de los elementos que
distinguen al conocimiento científico de otro tipo de conocimientos es el lenguaje propio, y cada disciplina, por ejemplo, tiene un vocabulario específico, un lenguaje propio que difiere del lenguaje común y cotidiano, del lenguaje básico de toda la comunidad. Y ese lenguaje también tiene un sentido que permite la transmisibilidad intersubjetiva, es decir, que al mismo tiempo, digamos, todos los conocimientos y los avances en una determinada disciplina pueden ser comprendidos y controlados por el resto de la comunidad científica. Yo acá les agregué, esto no está en el texto de Paoli Bolio, pero son 3 principios básicos que son principios fundamentales en las ciencias sociales, y son los de que no existe ningún proceso político que no sea relacional, heterogéneo, histórico. ¿Y esto qué significa? Básicamente relacional, y es lo que hemos hablado, ¿se acuerdan?, en el texto de Estado, Sociedad y Política, y lo que le venimos planteando. No se pueden entender las categorías si no se las entiende en la relación, se las comprende mejor en la relación. Por ejemplo, ahí yo les pongo en esta presentación, no se puede entender el estado de bienestar o el estado de bienestar keynesiano sin comprender todo el proceso histórico que tiene que ver con la forma anterior de estado en términos de Hernán Ubiña, que es el estado liberal, o el estado neoliberal en relación, que es la forma posterior en relación al estado de bienestar. La relación es determinante, y esa relación es histórica y cambiante en el tiempo. También los procesos sociales son heterogéneos, y uno puede verlos sin conocimiento, se presentan simples y homogéneos. Entonces, por ejemplo, para la mentalidad occidental, el orientalismo, Oriente, o China, o el Islam, parecen una sola cosa, pero en realidad no son una sola cosa, son procesos muy heterogéneos, con multiplicidades de actores, con multiplicidades de problemáticas. A medida que uno se adentra en el conocimiento de un proceso de ese tipo, aparece la complejidad y la heterogeneidad. Y también la cuestión histórica, no hay un hecho político que no sea histórico. Yo les pongo, por ejemplo, el comunismo, el liberalismo, o lo que quieran tomar en cuenta, no son una sola cosa, han sido varias cosas, y esas varias cosas se van asociando a diferentes actores en el tiempo. Bueno, ya entrando en el texto de Paoli Bolio, ven que las ciencias sociales no existe unanimidad, pero sí hay aceptación en cuanto a la discusión del objeto, ¿no? Porque en las ciencias sociales hay teorías, y las teorías varían en cuanto a sus enfoques acerca de cuál es el objeto que constituye el objeto de la disciplina, entonces de las ciencias sociales. Entonces no hay una unanimidad, pero sí hay una aceptación general de que el objeto lo constituyen algunos aspectos que son observables e interpretables del comportamiento de los sujetos en la sociedad. Y básicamente esa idea de la interacción humana que constituye la sociedad se produce más o menos de manera regular y recurrente. Y eso es lo que decimos, que esos comportamientos externos que son observables, que son interpretables, que se producen de manera más o menos regular y recurrente, se pueden observar, y esa observación se tiene que hacer de manera sistemática, de manera científica, como veníamos determinando en los principios de las ciencias. Ahora, las teorías van a variar en cuanto a cuál es la lógica de esa sistematicidad, cuáles son las variables prioritarias que uno debe tener en cuenta, cómo se debe abordar ese objeto, cuáles son los métodos para abordar ese objeto, cuáles son las técnicas más adecuadas. Entonces, cada enfoque teórico, cada teoría recomendará en las ciencias sociales qué debe estudiarse, cómo debe interpretarse lo que se va a observar, o lo que se ha determinado que es el objeto de observación y de estudio. Ahí entramos en ese tema de la objetividad, o la problemática de la objetividad en las ciencias sociales. Es decir, ¿cuál es el problema? Es la disputa en si es posible llegar a un conocimiento objetivo decimos avalorativo, o en cambio se reduce a una especulación subjetiva, es decir, si es imposible la cuestión esta de la objetividad. Y hay distintos enfoques en relación a esto. Básicamente el problema de la objetividad es digamos, en las ciencias sociales, ¿no? Supuestamente en las ciencias duras el sujeto que conoce, el sujeto cognoscente, está separado del objeto que estudia,
supuestamente digo, porque el desarrollo científico posterior del siglo XX va a discutir esta supuesta separación de hombre-naturaleza, digamos, y eso está en el texto que yo les decía de Herrero, este paradigma científico que nos pone por encima de la naturaleza. Pero en ciencias sociales esto es más complejo, porque el sujeto que conoce, el sujeto cognoscente, es parte de ese objeto de estudio, de los hechos sociales. Entonces, ¿cómo separarse, cómo distinguirse, cómo hace el investigador para separarse de esa sociedad, de sus tradiciones, de sus valores, de eso que él está investigando, eso que está estudiando, que es, de lo cual es parte? Es parte desde la tradición, es parte desde el lenguaje, es parte desde la cultura, es parte desde los valores. Entonces, el problema de la objetividad es un problema que va más allá de la conducta individual, de la honradez o de el cuidado o profesionalismo del científico en ciencias sociales, ¿verdad? Entonces yo les decía que hay distintas corrientes epistemológicas que discuten o tienen posiciones distintas en relación a esto de la objetividad o del alcance de la objetividad, y es importante tener en cuenta esos, digamos, esos nombres que tienen que ver con los desarrollos también, los vamos a ver en el desarrollo de la disciplina de la ciencia política. El empirismo, positivismo, la posición weberiana, el subjetivismo y la posición histórico-crítica. Básicamente, la discusión es acerca de la posibilidad de la objetividad y tener en cuenta qué se debe estudiar, cuál es el objeto de estudio y qué se debe hacer con los valores. Para el positivismo, básicamente el objeto está afuera, es la realidad. A partir de la observación se llega al conocimiento, el conocimiento es inductivo porque se llega de lo particular a lo general, a partir de esos hechos observables que son verificables y a partir de la acumulación de experiencias verificables se hacen generalizaciones, se puede generalizar y esas permiten plantear hipótesis y ahí se establecen las leyes. Y los valores deben quedar afuera, digamos, afuera de la investigación científica, y esto tiene que ver, digamos, con la asimilación o al modelo que pretende asimilarse al de las ciencias duras, a lo que el paradigma determina como científico, que excluye los valores. La posición weberiana va a plantear que los juicios de valor están presentes, y esos juicios de valor están presentes a través del proceso a partir del cual el investigador o el científico selecciona lo que será objeto de análisis y estudio, y en ese proceso incluye una serie de presupuestos que van a guiar el estudio de una parcela, de un pedacito de una realidad que es compleja y que es inconmensurable y que no puede abordarse en su complejidad total. Y entonces el investigador va a seleccionar algunos hechos sociales, políticos, históricos son los que les interesan. Utiliza utiliza explicaciones ideales que son los tipos puros weberianos son modelos que no existen en la realidad, pero que sirven para contrastar la realidad con esos modelos que pueden confrontarse y orientan la investigación. No existen y sirven solamente para eso, para orientar la investigación, y eso va a ir ofreciendo nuevas y mejores explicaciones en un proceso de prueba y error. Y por otro lado, el subjetivismo absoluto, que va a decir que no se puede dejar de lado los valores, es decir, no es posible un conocimiento objetivo. Hay algunas corrientes como el interaccionalismo simbólico, la etnometodología, la sociología de la vida cotidiana, que parten de esta perspectiva, y es imposible ese conocimiento objetivo porque las ideas de los sujetos solo se pueden conocer lo que aparece y los fenómenos que los individuos dicen. Le dan importancia al estudio lingüístico, le dan importancia al estudio de los comportamientos, hacen estudios microsociales, porque los macrosociales son ficciones absolutas, es decir, no creen en esas metodologías y en las técnicas de las encuestas, por ejemplo. Estudian los procesos en los que se produce la interacción humana y ese proceso no puede ser considerado como un objeto. Y eso implica que el investigador está involucrado y comprometido, es un actor involucrado absolutamente en el proceso que quiere investigar. Y por otro lado, la posición histórico-crítica, que dice que la objetividad es una meta a la que se busca, pero que raramente se puede alcanzar, y que el comportamiento debe ser tratado como un hecho total. El investigador, ¿qué va a hacer? Va a buscar la realidad total
y concreta, y eso reclama del científico un arduo proceso de interpretación, no solamente un proceso de observación o descripción de los hechos como plantea el positivismo, sino que acá hay un proceso de interpretación de esa realidad, de eso que aparece, y hay que poner todo, digamos, en ese proceso de interpretación, poner todo el hecho social investigado en su contexto material histórico. El hecho social entonces es un hecho total y necesita un análisis en conjunto y un largo periodo histórico para poner todo en cuenta, digamos, todos los factores de transformación y renovación de una sociedad. Entonces, estos son básicamente 4 posiciones epistemológicas en relación al proceso, digamos, al problema de la objetividad en las ciencias sociales. Para sintetizar, decimos, se queda claro, digamos, que existen distintas posiciones, que no hay uniformidad en las ciencias sociales y que los enfoques varían los enfoques acerca de ¿es posible la objetividad? Varían los enfoques acerca de cuál es el objeto de estudio pertinente, varían los enfoques acerca de cuáles son los métodos y las herramientas metodológicas más adecuadas para la comprensión de lo que sea determinado como el objeto. Si existen algunos acuerdos, y esos acuerdos, sintetizamos, tienen que ver con el estudio de esos comportamientos externos más o menos observables, interpretables, recurrentes en la interacción humana. Bueno, acá nos referimos a este apartado, a este capítulo, que es la determinación social del conocimiento científico. Y esto tiene que ver con que, ahí lo está diciendo, digo, que el conocimiento científico está determinado por algo, digamos, no aparece en el vacío, digamos, no aparece de la nada, sino que hay algo que lo determina. Y son los procesos sociales, básicamente. Esa es la determinación social del conocimiento. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver con las estructuras sociales, políticas, económicas de una sociedad determinada en un momento histórico determinado, hace que emerja un determinado tipo de conocimiento. El conocimiento, cualquier tipo de conocimiento, porque no solo existe el conocimiento científico, sino que existe el conocimiento que está al alcance de cualquiera que observa la realidad y cualquiera que vive, digamos, en una realidad determinada, digamos, hay determinados conocimientos. También la jerarquía de los conocimientos tiene que ver con unas posturas, pero es claro que no solo existe el conocimiento científico, sino que también hay otras formas de conocer la realidad. Muchas veces la ciencia ha avanzado sobre los saberes y los ha menospreciado a determinados saberes que en todo caso terminan siendo, digamos, la realidad nos muestra que son saberes muy útiles, por ejemplo, para los problemas ecológicos que enfrenta el mundo en la actualidad. Pero volvamos a este tema, digamos, los conocimientos se producen y se transmiten en ese proceso en el que los hombres interactúan. ¿Para qué? Para resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades, no solo materiales, sino también espirituales. Y ahí se construye y se crea conocimiento. Y eso lo han hecho las personas durante todo el desarrollo de la humanidad, digamos, desde que acceden al lenguaje y desde que acceden a la posibilidad de la reflexión y el pensamiento, han construido mitos, han construido cuestiones simbólicas, han construido herramientas, es decir, que han ido accediendo al conocimiento y han ido transmitiendo, primero oralmente y luego cuando se accede a la escritura se comienzan a acumular los conocimientos que hacen a la vida del hombre en sociedad, en cualquier sociedad, y que tienen que ver con la respuesta a esos problemas que enfrentan los hombres. El conocimiento, entonces, en este caso, siempre va a estar determinado socialmente y también el conocimiento científico. Ahí el autor nos habla haciendo referencia a otro autor, a Gastón Bachelard, nos habla de las 2 etapas, por ejemplo, del conocimiento científico. Una etapa precientífica, que incluye la antigüedad greco-romana y también el renacimiento europeo de los siglos XVI, XVII y XVIII, y la etapa científica propiamente dicha de fines del siglo XVIII en adelante, fines del XVIII, XIX, XX. También reconoce en los principios del siglo XX otra etapa que es una gran revolución científica que va a ocurrir ahí con la teoría de la relatividad de Einstein y también con todo lo que desarrollos de la física y la mecánica cuántica de Bohr, que van a trastocar un poco lo que es el paradigma
clásico newtoniano de las ciencias, principalmente de las ciencias duras. Entonces, volviendo al tema de la determinación social del conocimiento, hace referencia, el Paoli Bolio hace referencia a Saint-Simon, que es un pensador utópico francés de 1700, y que va a plantear que las ciencias no aparecen porque alguien las inventa, sino porque una sociedad en un momento concreto tiene nuevas necesidades y algunos de sus miembros se abocan a resolverlas. Esos miembros son los científicos. Ahora es interesante ver que para Saint-Simon, en realidad también para todo el resto de los pensadores, para muchos otros pensadores, el mundo y el mundo de las ciencias, y eso es una cuestión que tiene que ver con el etnocentrismo, es decir, que se entiende nada más que el mundo y el mundo de las ciencias, es básicamente el mundo de la Europa occidental. Ahora uno debería entender también que no siempre fue así y que no fue, digamos, Europa siempre el centro del mundo. Y lo que va a ver Saint-Simon es que la Edad Media europea es un excelente punto de partida para entender el conocimiento de las ciencias como nosotros la entendemos actualmente. ¿Y cuándo? Es cuando Europa se empieza finalizan las invasiones bárbaras y se empiezan a desarrollar las sociedades feudales. ¿Cuál es ese mundo? Ese mundo que va a ir permitiendo, digamos, el desarrollo de lo que va a ser el desarrollo científico, ese mundo de la sociedad medieval, donde en lo económico se produce, digamos, para satisfacer las necesidades de la comunidad y no para abastecer los mercados. No es el mundo mercantil, no es el mundo capitalista, no es el mundo que va a surgir a fines del siglo XVIII, tampoco es un mundo tecnológico porque los instrumentos de producción son rudimentarios y los hacen y los reparan las mismas personas que los utilizan, los siervos. Básicamente, el señor feudal es la máxima autoridad y tanto en lo judicial como en lo político gobierna y brinda protección. Sí es claro, digamos, y es muy importante en términos del conocimiento, que el conocimiento está en las abadías, está en la iglesia tiene el control del conocimiento, tiene el control, el monopolio y de la transmisión del conocimiento y no es un conocimiento que se distribuya socialmente, sino que está centrado en el clero. A partir de ese conocimiento, digamos, hay un control social que es básicamente político-económico por el señor feudal, y el conocimiento y el clero y la iglesia y el control de las mentalidades y de las subjetividades a través de la religión. Pero ese mundo va a empezar a tener algunas disputas de autoridad, básicamente va a empezar a cambiar y la disputa de autoridad al señor feudal y al clero van a estar dadas por dos fuerzas que surgen, que son los artesanos y los comerciales, cuyas riquezas no provienen básicamente de la tierra, que era la capacidad, digamos, del señor feudal o el capital del señor feudal o el poder del señor feudal, para decirlo de alguna forma, y su habilidad, digamos, de dónde viene su riqueza, de su habilidad de producir y vender bienes. Digamos, en ocasiones con esa riqueza iban a pagar su libertad, su liberación, y se empieza a generar una fuerza propia que se salía del control del señor feudal. Y esa parte de la sociedad que va a quedar libre va a disputar al grupo dominante, es decir, al poder de la iglesia y al poder del señor feudal, le va a disputar el poder y finalmente lo va a terminar desplazando. Hay que tener en cuenta, digamos, en términos de conocimiento, que hacia 1500 predominaba en Europa y en todos los lugares, es una visión orgánica. Las personas vivían en pequeñas comunidades y las necesidades estaban subordinadas, lo individual a lo comunitario, digamos, nunca nadie se iba a morir de hambre en la comunidad, habían principios y valores que regían lo comunitario por encima de lo individual, y en ese mundo también va a empezar a pasar que van a empezar a llegar, digamos, las ciencias naturales que
van a ser importadas por los árabes en la parte ocupada de Europa, en Córdoba, el Andaluz, y ahí en ese lugar las ciencias naturales van a venir con los árabes, y ahí las matemáticas, por ejemplo el cero, y también va a llegar, desde allí va a regresar el conocimiento clásico griego que se había perdido en la Europa y que había sobrevivido en el Mediterráneo, donde convivían católicos, convivían con los árabes y convivían con los judíos. En ese mundo del Mediterráneo, todo este conocimiento va a volver a la Europa, que algunos consideran estaba en el ostracismo, pero otros consideran que la última etapa de la Edad Media es el momento del resurgir del recrear de lo que va a ser luego el Renacimiento. ¿El renacer de qué? El renacer de esa Europa que se había perdido, el renacer de las ideas, de las ideas griegas, de las ideas romanas, de esa Europa que se había sumido en la Edad Media en el control teocrático de la Iglesia y los señores feudales. Hacia el siglo XIII Santo Tomás había conjugado entonces ese Aristóteles que había vuelto desde el mundo del Mediterráneo con la Biblia, y en la Suma Teológica había establecido la estructura conceptual de lo que fue toda la Edad Media. Pero volvamos ahora a lo que estaba pasando en esta liberación de artesanos y comerciantes. Se comienza a generar nuevos conocimientos, digamos, surge un nuevo conocimiento que se va a oponer, y ese conocimiento se opone a ese que tiene el monopolio del conocimiento, que es la Iglesia, y que maneja básicamente filosofía, teología, gramática, retórica, pero el nuevo conocimiento que se necesita con lo que está surgiendo es un conocimiento más técnico, y es el conocimiento que llega desde esas ciencias naturales importadas desde el mundo árabe. Un conocimiento técnico para producir bienes y tecnología que también otorga poder. Entre los siglos XVI y XVIII, toda la cosmovisión feudal fue absolutamente sacudida. Digamos, todas las ideas de ese mundo feudal se sacuden y cambian, y pasan muchos procesos, en realidad procesos históricos, sociales, políticos, que van a ir cambiando todo. Todas las estructuras van a cambiar, y van a cambiar la cosmovisión. Por ejemplo, la reforma luterana que disputa el poder de la Iglesia, disputa el poder del Papa, plantea la mediación, digamos que no se necesita una mediación entre la Iglesia y el individuo, sino que el individuo directamente se relaciona con el mundo religioso, y ahí aparece el individuo, que va a ser central en las ideas, por ejemplo, de las ideologías que van a surgir luego con el liberalismo, esta idea del individuo y la sociedad como una suma de individuos. También aparece el Nuevo Mundo. En 1492 se descubre América, y eso no es menor, eso es fundamental para esa transformación de Europa. Porque Europa se hace Europa, van a decir algunos autores latinoamericanos como Quijano, a partir del oro, la plata y el trabajo esclavo. Ahí se produce la acumulación originaria que hace que Europa se transforme en Europa y se produzcan todas estas reformas necesarias para cambiar, digamos, el mundo feudal en lo que va a venir posteriormente. Porque ahí Europa se transforma, adquiere el poder para transformarse en el nuevo patrón de poder mundial y dominar el comercio mundial. Y eso la posiciona en un lugar distinto, digamos. Ahí Europa se convierte en dominadora absoluta del mundo a partir de América. Y entonces surge también básicamente el mundo financiero, y surge la mentalidad capitalista. Y ahí termina, según en los términos de Bachelard, la etapa precientífica. Entonces dando inicio a la etapa posterior, que va a ser la etapa científica. La nueva sociedad que va a emerger con el fin de la etapa medieval europea requiere otra ciencia. Entonces esto es clave, digamos, en la base del conocimiento científico. Para que aparezca el nuevo conocimiento científico están las grandes transformaciones sociales, económicas y políticas. Eso significa, el título de este capítulo es la determinación social del conocimiento científico. Eso significa que no aparece sola por generación espontánea, ni siquiera porque el científico, un científico inspirado, que sea un genio tipo Newton que cae en la manzana, lo golpea en la cabeza y descubre las leyes naturales del
universo, que rigen el universo, eso es en realidad otra cosa, digamos, porque en realidad la ciencia es un producto social. La ciencia es el desarrollo del conocimiento que obedece a determinantes sociales. El mismo Newton, digamos, el mismo Newton es el máximo científico de la física, digamos, la física newtoniana, digamos, aún en disputa con la física cuántica, pero es el mundo mecánico que emerge con la física de Newton, es el ejemplo, el paradigma del científico, del físico, y es nombrado por algunos autores como Keynes como el último alquimista, digamos. En todo caso también hay todo un proceso que hace el mismo Newton, que buscaba el conocimiento desde otro lugar y que luego se transforma en el principal físico o paradigma del científico, y eso también tiene que ver con una construcción de alguna manera. La ciencia entonces es exigida por el estado de desenvolvimiento de una sociedad en un momento determinado y en una historia determinada. Luego tenemos el tema de los procesos que podríamos denominar como un autor austríaco que escribió en el año 1942 un texto de antropología económica que denominó la gran transformación, es decir, cómo se produce esa transformación a una sociedad de mercado. En realidad Polanyi va a decir, bueno, una economía de mercado solo puede existir en una sociedad de mercado, por lo tanto el proceso fue primero transformar a la sociedad en una sociedad de mercado. Bueno, Polanyi va a decir que los bienes se transforman en mercancías, en realidad la ficción de las mercancías, porque las mercancías, va a decir Polanyi, que las mercancías son bienes producidos en el mercado para ser vendidos en el mercado, pero la tierra, el hombre, la naturaleza, el ser humano, no son bienes producidos en el mercado. Y ahí se transforma, esa es la gran transformación, la transformación del mercado autorregulado o el mercado como la institución principal, cuando nunca el mercado había sido la institución principal. El dinero como mercancía que funciona como medida de valor y hace posible la circulación de mercancías. Y bueno, todos los trabajadores serviles que van a ser liberados y se abren a los mercados más grandes. Básicamente decir que esa gran transformación es la gran transformación del hombre como fuerza de trabajo y como mercancía, de la tierra también como mercancía, de los medios de producción en capital, digamos, los medios de producción que se quedan en manos de los propietarios de los medios de producción, y entonces ahí aparece, digamos, los propietarios de los medios de producción y aquellos que no tienen otra cosa que vender en el mercado como institución principal que su fuerza de trabajo, son ellos solo y su proles, los proletarios, y esos mercados autorregulados por una mano invisible que los regula. Entonces da lugar a eso va a dar lugar a esta emergencia del capital, ese cambio en el concepto de producción, un concepto de producción que va a dar lugar a va a requerir una nueva ciencia, nuevas tecnologías que respondan a esos nuevos problemas que se presentan, nuevas realidades, y eso va a dar lugar a nuevos intereses de investigación, a nuevas preguntas. Cómo se organizan las sociedades, cómo se genera riqueza, cuál es la riqueza de las naciones. Ahí van a nacer nuevas preguntas, nuevas disciplinas, y ahí va a ser el momento de surgimiento, digamos, de la etapa científica en términos de Bachelard, que coincide básicamente con el modo de producción capitalista naciente. Esto pasa en Europa, en términos de, como veíamos con Saint-Simon, digo, estas son ideas que ocurrieron y procesos históricos, sociales, políticos, económicos que ocurren en Europa, al cruzarse fuerza de trabajo como mercancía y transformación de los medios de producción en capital, da lugar a ese proceso, a esa gran transformación. Eso no quiere decir que hasta ese momento no hubieran ocurrido o no se hubieran producido mercancías o que el trabajo no hubiera sido objeto de compra-venta, pero la venta de bienes y servicios para el mercado era algo excepcional, igual que la idea de la venta de trabajo humano. Lo que se producía se consumía en las comunidades y el trabajo se vendía como mercancía de manera complementaria, en tanto que los trabajadores estaban en posesión de los medios de producción, la tierra, los instrumentos del trabajo artesanal y trabajando en función de la comunidad. Ante las nuevas necesidades de una producción generalizada de mercancías,
en ese nuevo mundo que emerge, que produce esta gran transformación en términos de ese autor que yo les comento, que es Karl Polanyi, va a necesitarse, digamos, de nuevas tecnologías. Entonces, la etapa científica coincide con el modo de producción capitalista cuando la ciencia surge en general la aparición de una nueva tecnología y de un conjunto de técnicas que son el resultado de la aplicación de los principios o leyes científicas.